El acre aroma del café quemado aún se aferraba a mis fosas nasales, un recordatorio fantasma de la traición de la mañana. Así es como funciona el mundo real, Zoe, se rió, un sonido chirriante como bisagras oxidadas, sus ojos, normalmente de un azul plácido, ahora brillando con un disfrute depredador que nunca antes había dirigido hacia mí. Acababa de robar mi obra de vida, despedirme y luego, como crueldad añadida, reírse. No discutí. No supliqué. Mi mandíbula permaneció floja, un testimonio silencioso del shock que había dejado mis cuerdas vocales inútiles. Simplemente lo miré, a mi propio tío, Mark, el hombre que me había prometido el mundo, que me había mentoreado desde que era adolescente, que había jurado que la familia lo era todo. Sus palabras sonaban huecas, como piedras golpeando un frasco vacío. Él me observaba, esperando las lágrimas, la explosión, la predecible histeria femenina. No recibió nada. Una extraña calma se apoderó de mí, una claridad escalofriante que superaba el dolor inicial. Mi corazón, en lugar de romperse, se endureció. Una resolución silenciosa echó raíz, una semilla plantada en el fértil terreno de la traición. Esto no era el final. Era el comienzo. Salí de esa oficina, la pesada puerta de roble golpeando al cerrarse detrás de mí, un punto final a una década de lealtad. La ciudad afuera, un borrón de taxis amarillos y pasos apresurados, parecía indiferente a mi apocalipsis personal. Mi teléfono vibró. Era Sara, mi colega, su voz tensa con furia apenas contenida. Lo anunció, Zoe, escupió, las palabras cortantes. Tu proyecto Quimera. Lo presentó como suyo. Dijo que era su creación, años en desarrollo. Cerré los ojos, recordando los diagramas intrincados, las noches interminables impulsadas por café barato y una creencia inquebrantable. Proyecto Quimera, mi bebé, mi revolución en tecnología sustentable. Mark lo había tomado, vaciado y reclamado como suyo. ¿Alguien lo cuestionó? Pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Algunos susurros, tal vez. Pero él es Mark. Simplemente arrasó con todo. Todos tienen miedo de hablar. Lo siento mucho. No lo estés, respondí, las comisuras de mis labios curvándose en una sonrisa que se sentía extraña, frágil. Está bien. Sara guardó silencio, un breve instante de desconcierto. ¿Bien? Zoe, él acaba de... Sé lo que hizo, interrumpí, con la mirada fija en la interminable extensión del horizonte urbano. Sé exactamente lo que hizo. Pasé las siguientes horas en un estado de confusión, el mundo sintiéndose a la vez hiperreal y absolutamente surrealista. Caminé, no hacia mi departamento, sino hacia el discreto edificio que albergaba las oficinas legales de Sterling y Finch. Mi bisabuela, Eleanor, siempre había insistido en que guardara un conjunto particular de documentos, encerrados bajo llave, nunca abiertos salvo que enfrentara la ruina absoluta. Siempre pensé que era la excentricidad de una anciana, un vestigio de una era pasada de secretos familiares y fideicomisos ocultos. Ahora, el peso de la llave en mi bolsillo se sentía profundamente significativo. El señor Sterling, un hombre cuyo rostro era un mapa de arrugas y sabiduría, me observó por encima de sus anteojos de media luna. Zoe, querida. Ha pasado demasiado tiempo. Y pareces preocupada. Mark me despidió, señor Sterling, dije, con la voz desprovista de emoción, como si hablara del clima. Robó el proyecto Quimera. Su expresión, normalmente plácida, se ensombreció. Apartó un montón de archivos, toda su atención ahora centrada en mí. Ese sinvergüenza. Siempre supe que tenía la codicia de su padre. Tu bisabuela lo había previsto, ¿sabes? No era de andarse con rodeos sobre el carácter de su hijo mayor. Me dejó algo, dije, sacando de mi bolso la bolsa de cuero gastada. Dijo que era para la ruina absoluta. Tomó la bolsa, sus dedos sorprendentemente ágiles para su edad, y extrajo un grueso sobre, amarillento por el tiempo. Rompió el sello de cera, revelando una sola hoja de papel y una pesada llave ornamentada. Leyó el documento, sus ojos repasando la jerga legal, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, murmuró, con voz cargada de satisfacción tranquila. Parece que tu bisabuela era más que excéntrica. Era una genio estratégica. Miró hacia arriba, con la mirada penetrante. Este documento, querida, te convierte en la accionista mayoritaria de Sterling Holdings, la empresa matriz de la firma de tu tío. Y esta llave,
es de la caja de seguridad que contiene los artículos originales de incorporación y la transferencia de acciones, ejecutada a su muerte, para ser revelada solo a tu discreción. Mi respiración se cortó. El mundo giró sobre su eje. Mark, mi tío, el hombre que justo me había despedido, era simplemente un CEO. Yo era la dueña. Todo este tiempo había estado trabajando para mí misma sin siquiera darme cuenta. Mi bisabuela, Eleanor, había hecho su fortuna en los primeros días de la tecnología, una inversionista astuta que veía potencial donde otros solo veían riesgo. Cuando falleció, la compañía, Sterling Holdings, se dividió. El padre de Mark, su hijo mayor, recibió el control operativo, pero Eleanor, precavida ante su ambición, había asegurado discretamente un mecanismo de protección. Mi madre, su hija menor, heredó el verdadero poder, la mayoría de las acciones, mantenidas en fideicomiso. A la muerte de mi madre, el fideicomiso pasó a mí, con la cláusula de permanecer latente, un as oculto, hasta un desencadenante específico, mi ruina absoluta o mi cumpleaños 30, lo que ocurriera primero. Yo tenía 29. Quiso protegerte de él, explicó el señor Sterling, con voz suave. Tu madre lo sabía, por supuesto. Insistió en las condiciones. Temía que Mark explotara tu talento y luego te descartara una vez que obtuviera lo que necesitaba. Una ola de frío me recorrió, no de tristeza, sino de una comprensión profunda y perturbadora. Mi madre, que se había ido demasiado pronto, había visto la sombra en el corazón de su hermano. Había construido esta fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo invisible. La traición que sentí de Mark seguía siendo intensa, pero ahora estaba templada por un amor ancestral y feroz. ¿Qué hago ahora?, pregunté, la pregunta flotando en el aire. El señor Sterling se recostó, con un brillo cómplice en sus ojos. ¿Ejercitas tus derechos, Zoe? La reunión de la Junta está programada para mañana por la mañana. Una revisión trimestral. Mark presentará el proyecto Quimera, sin duda. Es el escenario perfecto. Pasé el resto del día en un borrón de asuntos legales, llamadas telefónicas y un casi surreal sentido de propósito. El señor Sterling, un hombre que claramente disfrutaba del drama corporativo, se movía con una eficiencia que desmentía su edad. Contactó a los demás miembros de la Junta, informándoles discretamente de un cambio material en la propiedad. Redactó los documentos necesarios, cada palabra un golpe quirúrgico y preciso. Me sentí como una titiritera, moviendo los hilos que ni siquiera sabía que poseía. A la mañana siguiente, la oficina se sentía distinta. El aire vibraba con una extraña tensión. Al pasar junto a la recepción, Brenda, la sufrida recepcionista, desvió la mirada, su rostro era una máscara de incomodidad. Sara me vio desde su cubículo, con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Le ofrecí una pequeña sonrisa tensa. La sala de juntas era un amplio espacio de caoba pulida y silenciosa expectación. Mark estaba al frente de la mesa, irradiando una arrogante confianza. Llevaba la delantera, gesticulando grandiosamente y detallando las proyecciones de ganancias del proyecto Quimera. Su voz, normalmente suave, ahora tenía un borde casi maníaco. Estaba en su elemento, disfrutando del brillo de una gloria robada. Y con estas proyecciones, anunció Mark, con un destello triunfante en los ojos, Sterling Corp está lista para revolucionar el sector de energía sustentable. Mi visión, mi dedicación, nos ha traído a este precipicio de éxito sin precedentes. Algunos miembros de la Junta aplaudieron cortésmente. El viejo señor Henderson, un hombre cuyo mandato precedía al del padre de Mark, simplemente entrelazó los dedos, su mirada impenetrable. Excelente, Mark, intervino el señor Sterling, con voz calmada, cortando la atmósfera de autoelogio. Una presentación verdaderamente notable. Pero antes de pasar al siguiente punto de la agenda, tengo un pequeño asunto que tratar. La sonrisa de Mark vaciló, un destello de molestia cruzó su rostro. ¿Es realmente el momento, Arthur? Tenemos mucho que discutir. En efecto, lo tenemos, respondió el señor Sterling, con un brillo en los ojos. Se trata de la estructura de propiedad de Sterling Holdings. Un desarrollo bastante significativo. Señaló hacia mí. Me levanté, el suave roce de mi ropa fue el único sonido en la repentina quietud de la sala. Los ojos de Mark se abrieron, un lento entendimiento asomando en ellos. Su rostro, momentos antes enrojecido por el triunfo, ahora palidecía. ¿Zoe? Tartamudeó, su voz delgada. ¿Qué es esto? Caminé hacia el frente de la mesa, directamente frente a él.
El aire vibraba con preguntas no dichas. Coloqué un grueso expediente sobre la mesa, su contenido visible para todos. El logotipo de Sterling Holdings, en relieve dorado, parecía brillar burlonamente. Es simple, Mark, dije, mi voz clara y firme, amplificada por el silencio repentino. A partir de esta mañana, soy la accionista mayoritaria de Sterling Holdings. Y, por lo tanto, la legítima propietaria de Sterling Corp. Se escucharon jadeos por la sala. Mark me miraba, con la boca abierta, un grotesco cuadro de sorpresa e incredulidad. Esto es imposible. Balbuceó finalmente, señalándome con un dedo tembloroso. Estás despedida. No tienes autoridad aquí. Al contrario, contrarresté, mi mirada firme. Me despediste de un puesto que ya no posees. Como accionista mayoritaria, he convocado a una reunión de emergencia de la Junta. La primera orden del día, con efecto inmediato, es la terminación de tu empleo como CEO. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con finalización. El rostro de Mark se contorsionó, mezcla de rabia y humillación. Miró alrededor buscando aliados, pero solo encontró miradas desviadas y un silencio atónito. El viejo señor Henderson simplemente asintió lentamente, con una mirada cómplice. Esto es un golpe de estado. Rugió Mark, golpeando la mesa con el puño. Una traición. Tú, pequeña conspiradora. ¿Un golpe de estado? Inclinando la cabeza, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿O simplemente justicia? Verás, Mark, mi bisabuela fue una mujer de negocios extraordinariamente astuta. Comprendía la importancia de planificar la sucesión. Y te comprendía a ti. Se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. La implicación de que Eleanor lo había visto a través de su codicia era una herida mucho más profunda que la pérdida de la empresa. Mi madre también, continué, mi voz ganando fuerza. Se aseguró de que estas salvaguardas existieran. Sabía que aprovecharías la situación. Sabía que robarías. Proyecto Quimera, por ejemplo. Mi propiedad intelectual. El mismo proyecto que presentaste como tuyo esta mañana. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas incómodas. Los susurros comenzaron, bajos y urgentes. Esto es difamación, gritó Mark, su voz quebrándose. Yo construí esta empresa. Yo la hice lo que es. La construiste sobre la base que mi bisabuela estableció, y luego trataste de edificar tu imperio sobre los hombros de quienes realmente innovamos, como yo, contrarresté, con una ferocidad tranquila. Y ahora, esa base ha cambiado. La empresa es mía. Proyecto Quimera es mío. Y tu posición, Mark, ha desaparecido. Miré al señor Sterling, quien asintió levemente, aprobando. La Junta ha sido informada de la transferencia de acciones, anunció, con la autoridad de la ley. El fideicomiso de la señora Eleanor Sterling estipulaba esta transferencia bajo ciertas condiciones, que ahora se han cumplido. Es necesario votar para confirmar al nuevo CEO. La votación fue rápida y unánime. Mark miraba, con el rostro congelado en incredulidad, mientras el poder que había manejado con tanta arrogancia se evaporaba. Era un fantasma en su propia sala de juntas. Sal, dije, con voz fría, carente de la calidez familiar que alguna vez existió. Seguridad lo acompañará. Él salió tambaleándose, los hombros encorvados, su arrogancia completamente desaparecida. El silencio que dejó atrás era profundo, cargado con el peso de las consecuencias. Más tarde ese día, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, luego contesté. Sterling Corp, dije, con voz calmada y profesional. ¿Zoe? La voz de Mark, usualmente estruendosa, ahora un débil susurro. Soy yo, Mark. Escucha, el cliente más grande, Omnicorp, acaba de cancelar. Dicen que perdieron la fe en el liderazgo. Tienes que arreglar esto. Tienes que salvar la empresa. Una lenta y deliberada sonrisa se dibujó en mi rostro. La ironía era exquisita. Me había despedido, robado mi idea y ahora, las consecuencias de sus acciones regresaban a él. Me temo que ha llamado a la persona equivocada, respondí, con voz clara e inquebrantable. Está hablando con la nueva CEO. Y, francamente, tus problemas ya no son míos. Colgué. El clic del auricular fue un punto final a un capítulo que hacía tiempo necesitaba cerrarse. El peso de la empresa ahora descansaba sobre mis hombros, pero no era una carga. Era una herencia, un legado y un futuro que construiría bajo mis propios términos. Mi bisabuela me dio las herramientas,
mi madre me dio la protección y Mark me dio la motivación. El mundo real, efectivamente, funcionaba de maneras misteriosas. Y ahora, estaba lista para moldearlo.